me diste todo, ¿qué más puedo tener? Si en ti tengo todo, no hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Nada me satisface más, mi todo eres tú. Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti, Jesús, Jesús.
Muchas gracias por permitirme estar en sus hogares una vez más, y muchas gracias también a ustedes por conectarse para que unánimes nos presentemos delante de nuestro Dios con nuestras expresiones de alabanza, de admiración, de adoración, de gratitud, de petición o bien de intercesión por alguien más. Un día como hoy, siempre oramos después de la lectura y tenemos una oración al final de la reflexión. Ahí ponemos nuestras manos sobre nuestras necesidades o las ponemos en nuestro corazón y las presentamos delante de nuestro Dios. Hoy vamos a meditar un tema breve sobre algo que le puse como instrumentos de Dios. Como instrumentos de Dios. Y lo vamos a basar en Romanos capítulo número 1, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo voy a usar hoy una vez más la versión internacional. Y antes de iniciar la lectura, para que usted ya la tenga ubicada, Romanos 1, 10 y 11, le comento, ¿verdad?, que algunas veces cuando nos suceden cosas que tal vez no esperábamos y que son desfavorables, o que no vienen las respuestas del Señor que esperamos, o que cuando vienen de diferente manera que como lo hemos pedido, entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y creo yo que hoy pues vamos a reflexionar sobre unas 2 o 3 respuestas a ese respecto. Creo que es humano decir ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si no lo merezco? ¿Por qué si no lo merece? ¿Por qué si es una buena persona le pasa eso? En fin, pues vamos a meditar acerca de este hombre de Dios llamado Pablo. Un hombre de Dios, el apóstol Pablo, que escribió sus testimonios acá en la Escritura y que el Espíritu Santo se los canonizó, se los permitió estar ahí para que sean un testimonio para nuestra vida. Romanos 1, 10 y 11 dice de esta manera: siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Les está escribiendo a los hermanos que están en Roma. Él está en Jerusalén y la distancia pues es bastante larga, pero él les está diciendo, tengo muchos deseos de verlos para impartirles un don espiritual que los fortalezca. Su intención no es una visita social, sino es una visita ministerial. Pues se lo presenta al Señor en oración y ya vamos a ver qué es lo que pasa. Oremos por un momentito al Señor. Padre nuestro, Padre Santo que nos das la vida, muchas gracias por permitirnos encuentros como estos, que esperamos cuenten con la bendición de tu Santo Espíritu, para que traigan llenura, para que traigan solución, para que traigan esperanza, consolación, respuesta, fortalecimiento, revelación, lo que sea necesario, con tu santa bendición. Te agradecemos este tiempo y que nos permites este medio para reflexionar juntos sobre temas que nos pueden ayudar grandemente en nuestros días. Te adoramos y te pedimos el perdón de nuestros pecados para que estemos en el buen entendimiento y para que nuestro corazón sea tierra fértil a tu palabra. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Desde antes de recibir la revelación del Hijo de Dios en su vida, el apóstol Pablo, que entonces se llamaba Saulo, ya mostraba un celo ferviente por Dios, por su religión. Él profesaba la religión judía y no se avergonzaba de esa religión. Él cumplía los requerimientos, las demandas de la religión basada en el llamado Pentateuco, que son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Cuando él escribió a los cristianos de Filipos, ya siendo apóstol después, les daba a entender eso, que no se avergonzaba de su religión. Al contrario, prácticamente presumía de ella,
porque él decía: circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Y fariseo era ese grupo tan estricto, tan exigente en el cumplimiento en todo lo posible de la ley de Dios. Ya sabemos que nadie la ha podido cumplir excepto nuestro Señor Jesucristo, pero estos fariseos sí se esforzaban por hacer aquello. Y Saulo era uno de ellos. Pero desde que se encontró con nuestro Señor Jesucristo, que ya había resucitado, que ya se había ido a su gloria, pero se le reveló en un camino hacia Damasco, dice la Escritura, por cierto, persiguiendo cristianos porque él consideraba que eran herejes. Ahí se le reveló el Señor Jesús y entonces su pasión cambió completamente. De ahí en adelante su testimonio refleja una pasión grande por su Señor Jesús, una pasión grande por el Evangelio del Señor Jesús y una pasión grande por la iglesia del Señor Jesús. Después él mismo testificó aquí mismo en Romanos 1:16, algo que muchos sabemos, y él decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Él no se avergonzaba después de la revelación. Si no se avergonzaba antes de su religión, que no tenía todas las respuestas, ahora que había recibido de Dios la gracia, que había recibido la misericordia, que había recibido la esperanza y la promesa de una herencia, cuánto menos se iba a avergonzar. Pero juntamente con la pasión que le nació por su Señor, por su Evangelio y por su iglesia, también le nació una pasión muy fuerte por su familia, porque él sabía que muchos de su familia personal estaban engañados, estaban confundidos, y en algún momento, mire usted hasta dónde llegó su pasión por su familia. Dice en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3, dice: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Así que la pasión de él por la vida de su familia, pero también cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús, su misión resultó siendo también trascendente, porque ahora tenía él angustia, preocupación, tristeza por las almas que estaban lejos y que no tenían la revelación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que le está escribiendo a los que están en Roma. Fíjese usted qué distancia. Pero en Hechos capítulo 26 se revela, también está en el 22 y también está en 9, Hechos 9, 22 y 26, pero especialmente en el 26, nuestro Señor Jesucristo glorificado le dice: te envío a los gentiles para que les abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que poniendo su fe en mí tengan perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso está en Hechos 26, 17 y 18 para que usted lo pueda comprobar. Así que, ya le dije, por esa razón, les escribe a los que están en Roma y les dice: deseo visitarlos, deseo verlos para compartirles un don espiritual. Y Dios conocía el corazón sincero, sencillo de su apóstol, de su siervo. Y por esa razón, le permitió el viaje a Roma. Pero aquí viene algo de lo que yo le decía. ¿Cuántas veces Dios nos responde no exactamente en la manera que nosotros lo hubiéramos deseado? Y nosotros decimos: ¿pero por qué? Y nos extraña el asunto, y es que no tenemos la visión de Dios. Él tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Recuerda usted que en Isaías capítulo 55 dice, ¿verdad? Porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Como están más altos los cielos que la tierra, así están mis pensamientos más que sus pensamientos. Y usted sabe que nosotros tenemos una visión bastante local, bastante corta, bastante egoísta, voy a decir de esa manera, porque muchas de nuestras peticiones están alrededor de nuestros intereses, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Pero Dios ve mucho más allá y ama mucho más que nosotros. Así que le permite al apóstol Pablo viajar a Roma, sí, pero no fue en un crucero de turismo, ni en condiciones placenteras, ni con atenciones esmeradas, ni en compañía de personas distinguidas. Le permite ir en un barco carguero.
le permite ir como prisionero, porque Pablo fue aprisionado por causa de predicar el Evangelio y ahora es enviado para que vaya a solventar su situación a los tribunales de Roma. Así que ahora va ahí, pero no solamente en barco carguero y como prisionero, va en compañía de unos 250 delincuentes, prisioneros también como él, que van a pagar su condena allá en Roma. Y dice la palabra del Señor que en ese viaje, por si fuera poco, les vino una tempestad en el mar, una tormenta llamada Euroclidón, que duró 14 días y 14 noches. 14 días sin ver el sol, 14 noches sin ver estrellas. Y ahí, luchando con la nave en la que dice que perdieron aparejos, dice la Escritura. Tiraron carga, llevaban trigo y materiales. Perdieron la vela, perdieron el rumbo y estaban perdiendo también la esperanza. A ese punto uno se pregunta, ¿por qué si Pablo era santo y Lucas que lo acompañaba? ¿Por qué si eran hombres de Dios les toca sufrir lo que les tocó sufrir a los que sí eran malos que iban ahí? Porque 14 días de tormenta, de riesgo de muerte, consideraron que iban a morir y la verdad que hubieran muerto, si no es porque Dios está en el control del asunto. Pero en el día 14, después de no comer todos esos días, dice la Escritura que Pablo se levanta y les habla a todos y les dice, tengamos ánimo, tengan ánimo. El Señor ha estado conmigo y me dijo que ninguno va a perecer. Solamente la nave se va a perder. Tengamos ánimo y comamos. Eso de comamos era no solamente para fortalecerse un poquito en su ánimo, por cierto, pero también adquirir fuerzas, porque a la hora de que el barco encallara, que era lo que se esperaba, ellos tenían que necesitar fuerza para nadar o para llegar a una playa. Pero Dios no permitió que el barco zozobrara antes de llegarse a las cercanías de una isla llamada Malta. Pero cuando llegó ahí, ya cercano a esas playas, dice que la nave fue azotada furiosamente y fue estrellada de tal manera que se despedazó. Y entonces unos salieron nadando, otros salieron en tablas, pero todos se salvaron y llegaron a la isla llamada Malta. Allí, dice la Escritura, que los recibieron los nativos. Gracias a Dios, no lo recibieron con violencia, sino que lo recibieron con auxilio. Pero dice que estando ahí ya, tal vez muy fatigados, muy asustados, dice que comenzaron a juntar unas ramas para hacer una fogata. Y el apóstol Pablo, buscando unas ramas por ahí, entre la maleza, una serpiente altamente venenosa le muerde la mano. Entonces los nativos dijeron, este hombre algo muy malo tiene que haber hecho, tiene que ser un criminal, porque el mar lo quiso matar. Pero como no lo hizo, no lo logró el mar, entonces ahora una serpiente venenosa lo mordió y se quedaron a esperar a ver en qué momento se ponía morado y en qué momento moría. Porque dice que la serpiente era conocida por los hombres de esa isla, por los nativos, y sabían que era altamente venenosa. Pero pasado un tiempo se dieron cuenta que nada pasó. Entonces dijeron, este es un Dios. Y por supuesto que no era así, pero Dios usó a este hombre, Pablo, como instrumento de salvación para esa gente. Pero retrocedamos un poquito. Como le dije, en circunstancias como esa, nosotros preguntamos, ¿pero cómo es eso que le pasa a eso a don fulano, a doña fulana, a mi familia fulana o fulano? ¿Cómo es que les pasa si son gente buena? ¿O cómo es que nos pasa esto a nosotros si estamos procurando la obediencia a Dios, el buen testimonio, el compromiso, si estamos procurando dar el fruto que Él nos espera? ¿Cómo es que nos pasa eso? Y entonces, pues ahí están las respuestas, algunas respuestas. En el caso del apóstol Pablo, el Señor le permitió sufrir lo que sufrieron los demás, pero lo constituyó en un instrumento para la esperanza y la salvación de los 270 y pico que iban en esa nave. Prisioneros que habían perdido el encanto de la vida, prisioneros que habían perdido la esperanza, los estaban llevando muy lejos de su lugar de habitación para juzgarlos y posiblemente condenarlos por allá. Algunos pudiera ser que llevaban un pensamiento suicida. Yo no sé de qué manera iban desencantados, pero al darse cuenta de un testimonio como el de este hombre de Dios, que
profetiza lo que va a pasar y pasa exactamente como Él lo dice, algunos han de haber dicho, yo quiero lo que tiene ese hombre, la presencia de Dios, la atención de Dios, el auxilio de Dios, yo también lo quiero. Y tuvieron que reflexionar algunos de ellos, pero no solamente ellos. Resulta que llegan a la isla llamada Malta, donde hay gente engañada, gente enferma, gente opresionada, y entonces también les sirve de bendición porque Dios lo había nombrado instrumento de su amor para la salvación de muchos que Pablo ni siquiera se imaginaba. Recuerde que le dije, la pasión de Pablo era por los que están en Roma. Y entonces iba hacia allá a compartirles un don ministerial, una palabra de exhortación y de esperanza. Pero resulta que Dios lo manda en diferentes condiciones de lo que él esperaba. Porque Dios tiene misericordia de los presos que iban en esa nave y de los habitantes de aquella isla. Mire usted la grandeza del amor de Dios. Por esa razón es que el Señor permite esos sufrimientos a veces porque constituye a uno o a otro como su instrumento para que dé testimonio y para que dé su mensaje de esperanza. Pero algo más. Pablo no solamente sufrió, y Lucas no solamente sufrieron así como los demás, sufrieron de manera sobrenatural. Porque mientras que los demás estaban angustiados, aterrorizados de muerte, ellos estaban animados, orando, clamando al Señor. Y eso es lo que muchas veces nos pasa si somos cristianos fieles, si confiamos en el Señor. Que a veces nos toca sufrir y estamos sufriendo porque estamos en este mundo caído. Pero sufrimos de manera con autoridad sobrenatural. Le comento brevemente algo. Usted se ha dado cuenta de que muchas veces en velatorios de gente cristiana nacida de nuevo hay cantos. Y hay personas que comentan y dicen, ¿cómo es posible? Esta gente en medio de los dolores cantando. Ese es el sufrimiento sobrenatural, con un testimonio de la fe en Dios y de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando mi mamaita se fue al cielo, el velatorio fue en un templo. Y ahí yo mismo dirigí los cantos, yo mismo dirigí los cultos. Y no faltó alguien que comentara y dijera, este es un mal hijo, seguramente no amaba a su madre y por eso está cantando y dirigiendo, está alegre, porque su mamá se fue. Pero no era así, porque lo que pasa es que yo estaba seguro de que ella ya estaba segura. Ella había venido padeciendo un cáncer y yo le vi su sufrimiento, pero yo le oí también su voz, su convicción, su fe. Y yo estaba seguro y estoy seguro de que ella está segura por toda la eternidad. Ese es un sufrimiento sobrenatural. Pero sí nos preguntamos, ¿verdad? Asaf, en el Salmo 73, se pregunta y dice, ¿por qué los malos gozan? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué a los malos prosperan? Y en cambio nosotros que procuramos la obediencia, se lo digo coloquialmente, dice, palo nos toca todo el tiempo. Así dijo también Salomón en Eclesiastés. Dijo, al bueno muchas veces le toca sufrir más que al malo. Muchas veces el malo alarga más sus días que el bueno. ¿Y por qué es eso? Bueno, son misterios de Dios, pero lo cierto es que su plan es perfecto. ¿Qué propósito tienen estas situaciones? Bueno, las vivencias con sufrimiento producen experiencia. Y no hay más autoridad y mejor experiencia que el que ha sufrido aquello que otro está sufriendo para darle un consejo, para darle una palabra de ánimo. Porque ya lo sufrió y por eso ha tenido la vivencia, tiene la experiencia, tiene la autoridad para poder consolar a otro. Y porque las duras experiencias que nosotros tenemos, pues fortalecen nuestra fe y nos revisten de madurez. Mire, la comodidad muchas veces no nos enseña tanto. El consentimiento que nos puedan dar tampoco nos hace prosperar. No nos da crecimiento. Pero cuando hay algo de sufrimiento, entonces sí crecemos. Entonces sí reflexionamos. Entonces sí cambiamos. Entonces sí decidimos. Así que tenemos ahora un tema de que muchas veces no entendemos lo que está pasando, pero es que en su misericordia Dios posiblemente nos ha elegido como instrumentos para consolación, como instrumentos para bendición,
como instrumentos para salvación de otras personas, de inspiración, de testimonio. Dios nos elige como instrumentos, pero nos permite pasar por ciertas experiencias tal vez un poquito dolorosas para tener más convicción, más madurez, más fortaleza y más sabiduría para aconsejar a alguien más de manera que pueda ser convincente lo que le estamos compartiendo. Yo espero que esto le sea de bendición a usted. Si le ha tocado, le está tocando o le va a tocar, pues que podamos tener entendimiento y que podamos decirle a nuestro Dios en oración: Señor, yo no entiendo lo que pasa, pero confío en ti. Yo no entiendo lo que está pasando, pero tú sí lo entiendes. Y yo sé que tienes un propósito mucho más allá de lo que yo puedo ver o de lo que yo puedo entender. Por esa razón te doy gracias. Y por esa razón te alabo. Y por esa razón aquí estoy comprometido, comprometida para serte fiel y para estar en obediencia a tu palabra. Espero que les sea pues de bendición este pensamiento, estos comentarios, y sigamos adelante con la fe, con la buena esperanza de que Dios tiene un propósito en cada situación. Recuerde lo que dice Romanos 8:28, dice: y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No se desanime, sigamos adelante confiando en el Señor, clamándole a Él y unánimes, edificándonos unos a otros. ¿Tiene sus necesidades ahí? Bueno, tal vez las escribió o tal vez las tiene en su corazón. Pues ahora oremos juntos al Señor. Yo le recuerdo que usted es el que presenta la necesidad o la situación, porque usted sabe lo que está en su corazón. Yo lo que hago es apoyarle, lo cual es un privilegio para mí. Oremos al Señor entonces, queridos hermanos. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de meditarla. Gracias por la revelación del Espíritu Santo, por su enseñanza para que podamos entenderla en algo. Y que esto, aplicado a nuestra vida, a nuestras situaciones, pueda servir de una poderosa bendición. Y no solamente para nosotros, sino para otros a quienes podamos servir y compartir. En esta hora, bendito Señor, unimos nuestras necesidades. Ahí están mis hermanos, presentando delante de ti lo que tú sabes. Ellos están expresando fe, expresando esperanza en ti, de que tú les oirás y de que tú querrás atenderles en su situación y responderles y sorprenderles con una bendición. Te lo ruego, Padre Santo, ayúdalos, bendícelos, fortalécelos, dales paz en sus luchas, dales provisión en sus necesidades, bendito Señor, dales respuestas en sus problemas, sabiduría a sus decisiones, para que puedan, bendito Señor, comprobar que tú estás con ellos, que tú estás con nosotros. Tú conoces los detalles de cada petición y de cada expresión y las traemos delante de tu altar, como dice tu palabra, en el nombre santo y precioso y dulce de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, nuestro Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, escuchemos la última alabanza. Y antes de despedirnos, quiero decirles de que pronto van a tener noticias para los niños, de que vamos a iniciar un segmento pequeño en los domingos. No le aseguro que sea en este próximo, pero esté alerta, esté atento o atenta para que sus niños estén ahí y puedan también tener unos 15 minutos de edificación, de enseñanza, de fortalecimiento, porque los tiempos que tenemos y los tiempos que vienen, recuerde lo que le digo, tanto para los niños como para los adolescentes y los jóvenes, vienen más difícil que lo que nos está tocando a nosotros. Tienen que tener entonces fortaleza, convicciones para con valentía enfrentar lo que tenga que venir con la ayuda de Dios. Estemos atentos con eso, pronto vamos a estar presentes también para los niños. Un abrazo y que el Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo. Hasta prontito. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor.
Gracias, mi Señor Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo